La oscura leyenda de la Sala de las Torturas se había transmitido de boca en boca durante generaciones en el pequeño pueblo donde crecí. Al principio, pensé que era solo una historia inventada para asustar a los niños traviesos, pero mi escepticismo desapareció cuando la vi con mis propios ojos. La historia comenzó muchos años atrás, en la época medieval, cuando la mansión abandonada que albergaba la Sala de las Torturas estaba habitada por una familia noble conocida por su crueldad y sadismo. Según la leyenda, la familia noble estaba obsesionada con el poder y el control, y utilizaba la mansión como un lugar secreto para llevar a cabo sádicas y aterradoras torturas a aquellos que consideraban sus enemigos. La Sala de las Torturas, oculta en lo más profundo de aquella mansión olvidada, se convirtió en el escenario de horrores inimaginables. Se decía que la familia noble estaba involucrada en oscuros rituales y pactos con fuerzas malignas más allá para obtener poder y riquezas. Todos creían eso. La sala estaba equipada con instrumentos de tortura medieval y las paredes resonaban con gritos de aquellos que sufrían a manos de sus sádicas torturas. La leyenda relataba que finalmente la mansión fue abandonada después de que la familia noble cayera en desgracia. Se decía que, antes de huir, realizaron rituales oscuros para sellar la maldad de la Sala de las Torturas, con la esperanza de que nadie pudiera liberar las fuerzas oscuras que yacían en su interior. Se decía que con estos rituales habían desencadenado un poder más allá de los que ellos podían controlar, y que fue por esto que perdieron toda su riqueza y poder. A lo largo de los años, la mansión se volvió un lugar temido, y la leyenda de la Sala de las Torturas se mezcló con la superstición y el miedo. Se decía que aquellos que se aventuraban en la mansión abandonada corrían el riesgo de encontrarse con las almas atormentadas de las víctimas de las torturas, o con las mismas presencias malévolas que aún residían en aquella sala. La leyenda de la Sala de las Torturas era más macabra y estaba llena de horrores inimaginables que se decían que habían ocurrido en aquel lugar maldito. Realmente la leyenda se ha tergiversado durante los años. Yo nunca supe qué creer realmente, porque era muy escéptico. Parecía que las historias no tenían conexidad unas con otras. Todo parecía ser inventado por la gente del pueblo. A medida que crecía, mis amigos y yo siempre bromeábamos sobre explorar la mansión abandonada y desafiar aquella aterradora leyenda. Sin embargo, nadie se atrevía a dar el primer paso, hasta aquella noche oscura y tormentosa. Un grupo reducido de valientes, o quizá imprudentes, decidimos aventurarnos en aquella mansión en ruinas. Armados con linternas y temblando de emoción y nerviosismo, cruzamos la puerta oxidada y entramos en la oscuridad de la mansión. Entrar nos costó un poco, ya que durante años los pueblerinos habían sellado las puertas de manera que nadie pudiera entrar con facilidad. Quizás para evitar que incautos o gente malintencionada entrara en ese lugar con tan mala energía. El aire estaba cargado de un silencio opresivo. Lo notamos al entrar. Era evidente que estaba cargado de un aura oscura, y se hacía casi inevitable pensar que todas esas historias que contaban eran reales. A medida que explorábamos las desgastadas habitaciones y pasillos, llegamos a un punto donde la atmósfera cambió drásticamente. Un frío intenso nos envolvió y pudimos sentir una presencia indescriptible en el aire. Las linternas temblaban en nuestras manos y una sensación de malestar empezó a apoderarse de nosotros. Decidimos seguir adelante, más por demostrarnos los unos a los otros que no teníamos miedo. Finalmente, llegamos a una puerta de madera carcomida que parecía haber resistido el paso del tiempo. Al abrirla, nos encontramos en un pasillo estrecho y oscuro. Al final del pasillo, la tenue luz de nuestras linternas reveló una puerta macabra con inscripciones y símbolos extraños.
no podíamos dejar de pensar en aquella leyenda. Cuentan que en las noches más oscuras, cuando la luna estaba cubierta por nubes, esta familia noble realizaba rituales sádicos en aquella sala de las torturas. Los prisioneros eran sometidos a tormentos que desafiaban toda comprensión humana. Instrumentos de tortura medievales, retorcidos y diseñados para el sufrimiento extremo, se utilizaban sin piedad. Era evidente que estábamos en la sala de las torturas. Las paredes estaban manchadas con sangre seca, testimonio de las atrocidades que allí tenían lugar. Grilletes de las cadenas oxidadas colgaban en el techo, y los ganchos retorcidos se alineaban en las paredes, listos para desgarrar la carne de aquellos que eran llevados al límite de su resistencia física y mental. En el centro de la sala se erguía una estructura metálica en la que los prisioneros eran suspendidos y sometidos a tormentos inenarrables. La sala de las torturas se convirtió en un infierno en la tierra, y nosotros, ahí parados, podíamos notar por qué. Un lugar donde la crueldad y la maldad alcanzaban proporciones inimaginables. De repente, un murmullo débil, pero angustiante, resonó en el aire. Era como si las paredes mismas gemían por las atrocidades que habían presenciado. Mis amigos y yo nos sumergimos más profundamente en la sala, con la sensación de que cada paso nos acercaba más a lo desconocido. A medida que avanzábamos más en la sala, la atmósfera se volvía más densa, como si estuviéramos penetrando en las entrañas de un mal ancestral. Las sombras danzaban alrededor de nosotros, tomando formas extrañas y grotescas. La estructura metálica en el centro se alzaba como un altar oscuro, listo para recibir ofrendas en forma de sufrimiento. De repente, un murmullo más agudo se unió al coro de lamentos, como si las almas atormentadas se deleitaran con nuestra presencia. Cada grillete tintineaba con una cadencia sádica, y los ganchos retorcidos parecían ansiosos por cumplir su función. Mis amigos y yo nos miramos con expresión de inquietud y terror, pero una atracción mórbida nos mantenía en aquel lugar prohibido. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura etérea en el centro de la sala se materializó sin más. Realmente no tenía una forma humana. Su presencia emanaba malevolencia, como si la misma oscuridad hubiera cobrado forma. Entonces, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear erráticamente. De repente, un eco distorsionado llenó la sala, como si las paredes se burlaran de nuestra ingenuidad al adentrarnos en aquel aterrador lugar. Finalmente, todas las linternas se apagaron, dejándonos en completa oscuridad. Fue en ese momento que nos dimos cuenta que estábamos jugando con fuego. Yo les dije a mis amigos que deberíamos irnos. Ya no me importaba que pensaran que yo era un cobarde o algo así. Pero, en el fondo, ellos también estaban aterrados, así que asintieron y todos nos devolvimos tal como llegamos. Fue complicado salir de aquella sala en completa oscuridad. Literalmente no podíamos ver nada. Caminábamos, guiándonos tocando las paredes. Y con el tacto podíamos sentir las inscripciones talladas en las paredes. Finalmente logramos salir de aquel lugar. Intentamos cerrar la puerta tal y como la encontramos, pero era evidente que alguien había entrado. Salimos y juramos jamás volver a entrar ahí y no dudar de que las historias, aquella leyenda que se contaba en el pueblo, sin duda era real. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente
es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.